como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. El escenario del ritual es el desierto más brutal. Hoy fui tentado por tus besos. Un trago de tu manantial, el templo vive en el altar y en tu mirada mi maestro. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Te necesito aún para diluir la ilusión del tiempo. Te necesito aún para diluir la ilusión del tiempo. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Wow, lo nuestro es inmortal. Wow, lo nuestro es inmortal. Wow, lo nuestro es viven en mi cabeza pájaros libres de plumas doradas. Los pensamientos son aves extrañas, a veces vuelan y no saben. Muy buenas, ¿cómo estamos todos? Espero que bien, comenzando un día hermoso acá en mi ciudad, en mi país, en el planeta Pepe, gente, y en el planeta Tierra obviamente. Acá estamos, miren cómo va la movidita con Beacon, tremendo, prácticamente ya estamos ahí cerca de los 70, gente. ¿Quién iba a decir, no? Hoy 7 de marzo, ya estamos ahí en el mes, ese mes que puede ser obviamente fructífero para muchas top, sobre todo las top 100, acompañado de Beacon obviamente, que ya tuvo su retroceso, lo puede volver a tener y seguramente va a tener un retroceso mucho más grande. Vamos a ver si se lo hace antes o después del halving, ¿sí?
Así que vamos a ver un poquito lo que es, como siempre, las criptomonedas. Y bueno, vamos a estar chequeando, como hacemos siempre, lo que es los índices, bueno, los mercados tradicionales, Forex, obviamente las divisas, para ver si hacemos algún par de operaciones hoy. Como todos los días, ya hace 2 años que venimos todos los días en vivo operando. La idea es tratar de pasar un buen momento, un buen rato. Yo ya hice mis operaciones más tempranito, por eso suelo comenzar ahí sobre la marcha. Súmense al grupo de Telegram, así ven cuando comienzan los live. Estamos tratando de que se sumen más pepes a la comunidad para que puedan participar y obviamente pasarla bien. Esto es todo gratis, así que es pasarla bien entre amigos, con mate, con café, operando, aprendiendo, el que quiere aprender, el que quiere pasar un buen rato y obviamente escuchar música. También acá estamos todos los días. Así que bueno, vamos a lo nuestro, gente, rapidito. Estamos dentro de la sesión de Londres. Todavía no comenzó la sesión de Nueva York, estamos a 45 minutos. De fondo, temón, de Sky Bellison, aves migratorias. Escuchá, mirá cómo migran acá. Países que más gobiernan, los países más poderosos, los que más prohíben, son los que más van obviamente comprando criptomonedas. El poder adquisitivo está por encima per cápita por nosotros. Mira, acá Sudamérica, Argentina, hay un Shiba, medio Shiba entre 4 compraron, ahí vamos, ¿sí? Así que bueno, no, la idea es obviamente que aprovechen ustedes estos momentos, sobre todo la primavera que comienza para las cripto. Ojalá así sea y no le esté errando. Para mí esto va a seguir pumpeando hacia arriba. Obviamente va a tener sus retrocesos. Seguramente esos retrocesos van a ser muchas veces abruptos, que se les llama dip, que son los profundos, como los rally son los que van hacia arriba, mucho más fuerte que los tradicionales, ¿no? Pero bueno, en el caso de que caiga, obviamente sabemos que puede suceder por la manipulación de las ballenas. Los pepes no movemos nada, ¿sí? Así que bueno, por ahora disfrutemos el 66.861. Comenzamos un poquito con las cripto y después vamos a hacer lo que hacemos nosotros todos los días, que es Forex. Bueno, pero le damos un poquito acá de importancia a esto que es el futuro. Obviamente las top 100, las top 50, vamos a ver qué movimientos hubo en las top, dentro de las top 100 que tenemos en general, ya sea de algún broker en especial, pero estas son las top en general. Hay algunas que están por encima. Fíjense en agarrar algunas, como por ejemplo, no sé, FED, ASICS. Bueno, Pepe por ejemplo ahora está a menos 13, pero miren, si tocamos acá, fíjense lo que ve Pepe en la semana. Te retrocedió un 13% hoy, pero en la semana subió un 135%. ¿Sí? 127 en la semana, un 8%. Ahí se modificó, se actualizó. Imagínate las ondas de Elliott, donde si pusiste $100, tenés 227. ¿Sí? Y a la vez el retroceso para poder volver a comprar de vuelta en este momento. En la hora, en el día está retrocediendo. Y en el mes, fíjate lo que fue el mes. 648%, tremendo la subida de algunas criptos que no son, entre comillas, quizás los proyectos más saludables, ¿no? Porque muchas veces a los memes o a lo que es nuevo, muchas veces hay que tener un poco de cuidado y meterse a lo que son las redes para ver y chequear obviamente de qué se trata ese proyecto y qué actualizaciones en un futuro van a tener. Por eso les digo que las top 20, top 50 que siguen aguantando las caídas de Bitcoin, porque sabemos que Bitcoin cuando cae es una correlación positiva con el resto, y cuando cae Bitcoin caen todas, ¿sí? Cuando sube también. Obviamente hay actualizaciones, como en el caso, por ejemplo, de BNB, que es la moneda de gobernanza de Binance, o Ethereum, que muchas veces cayendo Bitcoin, ellas cuando se reincorpora Bitcoin, suben mucho más de lo que Bitcoin sube, como el resto también, obviamente, fíjense, un 20 o un 30%, pero lo que voy, ya empiezan a tomar un poquito de independencia, que está bueno eso. Y con el tiempo, cuando Bitcoin se acumule, ¿no? Que ya la gente diga, bueno, no compro más porque llegó a 100 y va a llegar a 150, pero de acá a 3 meses. Bueno, ahí es cuando empieza la gente a diversificar y meterse en estos proyectos, ¿no? Que obviamente también hay, ¿no? Movimientos, pero sabemos que el 60-70% del mercado de cripto está ahí, ¿no? Entre Bitcoin y Ethereum, así que el resto son los proyectos estos, ¿sí? Fíjense en FTMO, ¿se acuerdan FTMO? Acá está, mirá. No, este es Phantom. ¿Dónde está FTMO acá? ¿Se acuerdan de la plataforma que desapareció con Bachman el año pasado? El muchacho. Bueno, ahí está también. Si miren Bonk, el 10% en caidita hoy, pero fíjate lo que fue el mes y miren lo que fue el año. 5.350%. Solamente este tipo de criptos suelen tener esas subidas y esas caídas, ¿no? Obviamente que como existe Bonk, existen 1000 más
que fueron menos 1540, ¿no? Obviamente que no puede ser menos de cómo comenzó, pero me entienden a lo que voy. Como subsisten 2 o 3, hay 500 que desaparecieron, ¿sí? Por eso te digo que las que siguen estando con el tiempo puede pasar de que empiecen a subir de forma escalonada y se mantengan, ¿no? Fíjense en Flow, también interesante, un muy buen proyecto. Fíjense en que en el año 40 es más saludable, ¿ven? En el mes, en la semana, en el día, en la hora, todo positivo, obviamente con sus retrocesos, ¿no? Y ahí estamos. Bien, vamos a poner un poquito de música. Y nos vamos a ir, obviamente, a analizar un poco el índice del dólar, el oro, y después vamos a ver si entramos a alguna operación. Vamos a ver noticias fundamentales de alto impacto para ver si ponemos el bot de fundamentales que tengo, el que armé mío, propio de acá de Planeta Pepe. Ya puse a operar en el oro otro bot que armé que se llama Telaraña. Los que están conmigo ya hace un par de meses, años, bueno, suelo poner algún bot a operar mientras hablamos para que vaya haciendo dinerito, si es posible, ¿no? No siempre es así, pero la idea es esa, ¿no? No soy programador, pero soy autodidacta y creo, me gusta, ¿no? Obviamente, que eso es miren, ese es un punto interesante. Muchos crean bots para los MetaTrader 4 o MetaTrader 5 porque son programadores, pero quizás no tienen, ¿no? La idea de meterte a la cancha a operar como nosotros, los que estamos hace un par de años operando en los mercados. Entonces, eso es lo que hace quizás un poco más difícil para un programador. Nosotros no somos programadores, en mi caso puedo llegar a hacerlo, estoy ahí cerquita, pero soy autodidacta y obviamente me manejo, al tener un poco de idea, las cositas que tengo en mi cabeza trato de representarlas en un código, ¿no? Y eso está bueno muchas veces, ¿sí? Obviamente no me salen al 100, siempre queda una renga, la otra ahí le falta un brazo, una patita. Al telaraña, por ejemplo, es más que telaraña, es, no sé, un bichito de luz pareciera algunas veces, pero bueno, ahí está. La idea es pasarla bien, igual le pongo poco lotaje, ¿sí? Y obviamente operamos todos los días, que es lo que más me gusta a mí, operamos intradía, pero en vivo, opero scalping para que se puedan ver las operaciones, ¿sí? Porque si no, no tiene sentido estar en vivo, abrir una operación y tener que andar mandando mensajes o fotos a los grupos para que vean cómo salió la operación, que no es necesario, pero a mí me gusta mostrarlo, ¿no? Y hacer scalping es mucho más rápido, ¿no? Lo ves en el día, por eso podemos hacer 10, 5, 100 o 200 pip. Hemos hecho mucho más pip en vivo, también hemos hecho 10, 5, 15, 20, promedio 30 pips. Hay veces que hacemos 2 operaciones, hay veces que hacemos 4 y hay veces que no hacemos ninguna o una, depende, ¿no? Obviamente cómo está uno y cómo está el mercado, ¿sí? Bien, voy a poner música, a ver qué tenemos acá saludable. ¿Se escucha bien? Sí, calculo que sí. Vamos a ver si empezamos a agregar otras plataformas también. Agregar en cola. A ver acá, vamos a tirar acá un poquito. Mira, escucha qué linda canción esta. Escucha el ruidito. Mientras me voy yendo a dónde. Vamos a ver el mapa de calor de Bitcoin primero y del resto de las moneditas para después pasar de una ahí, ¿no? Vamos a ver, bueno, sí, obviamente, mapa de calor. Estamos viendo Ethereum, mira vos, Ethereum en caída, pero Ethereum tiene un dibujo impresionantemente bello. Está rompiendo por encima del resto, igual que BNB, moneda de gobernanza. Fíjate que si BNB la mirás hace unos meses atrás, estaba como el resto, pero empezó a escalonar y cuando Bitcoin cae, BNB obviamente que también, pero como que se reincorpora y como que ya tiene una independencia interesante. Es una moneda de gobernanza, ¿sí? Muy interesante de la plataforma, una de las más conocidas, ¿sí? De Binance, ¿sí? Miren, Solana, ADA, Cardano, DOT, Polkadot, Matic, interesantes, interesantes. Gente, vamos a lo nuestro, ¿sí? Es esto, obviamente. Voy a subir la música, ahora sí, y me voy a dónde. A ver, primero las fundamentales. Bien, fundamentales tenemos, a ver si esto se actualiza en un ratito. Tenemos ahora nuevas peticiones de subsidio por desempleo con respecto al dólar, ¿sí? Ahora, seguramente voy a poner el bot de fundamentales, vamos a ver si vale la pena. Después tenemos una rueda de prensa del Banco Central Europeo y la comparecencia de Powell, presidente de la Fed, al mediodía de mi país, GMT-3, y en Europa al mismo tiempo estamos jugando al Tetris. No, comparecencia de Lagarde, que es la presidenta, pero del Banco Central Europeo, ¿sí? Así que tenemos un par de noticias hoy, así que tengan cuidado, por eso las chequeamos. Vamos a ver algún otro calendario. Acá tenemos también, a ver acá, me tomo un mate. Si quieren que veamos, que proyectemos algún par, me avisan, ¿eh? Estamos todavía dentro de la sesión de Londres solamente. Faltan unos 6-7 minutitos
para que comience la sesión de Nueva York, y ahí estaremos, ahí estamos, y estamos en este momento viendo fundamentales, ¿sí? Hoy es 7 de marzo, ahí tenemos mediodía el anuncio del presidente del sistema de la Reserva Federal de Jerome Powell, ¿sí? Jeremías, decía el amigo, ¿viste? Y después tenemos a las 12 también, bueno, lo que hablábamos recién, así que es lo mismo que estábamos viendo recién, pero está bueno chequear en un par de plataformas, porque suele pasar de que nos ha pasado en vivo de meternos, porque no hay fundamentales y nos encontramos con que el precio va en contra o a favor. A favor no pasa nada, pero siempre hay que pensar en qué pasa si va en contra, ¿no? Siempre. Entonces, bueno, siempre chequen un par de plataformas por si se te pasa alguna fundamental. ¿Por qué? Porque muchas plataformas te toman de alto impacto, lo que otras te lo toman de mediano o bajo, ¿sí? Así que ojo al piojo ahí, ¿sí? Bien, a ver acá que tenemos. Bien, todo igual por ahora. Proyectos. A ver acá qué es esto. No, ¿qué estoy leyendo? El proyecto no. Importaciones. Bien, vamos a Bitcoin. Ahí estamos. Señores y señoras, vamos a ir a las velas. Primero, como hacemos siempre, velas diarias. Pasamos por las cripto. Y mira, acá estamos en Ethereum, A ver, miren qué lindo el dibujito de Ethereum. Vamos a ir a Bitcoin 666. El numerito hermoso, ahí estamos. Para diluir la ilusión del tiempo, como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Vamos a ver. Como el cristal, ni bien ni mal. Hermoso, hermoso dibujito, muchachos. Muy bonito el dibujo, No sé cómo. No, está bien. Bien, ¿qué podemos ver? Rompimiento. Fíjense en lo que les decía las otras semanitas. Obviamente no estaba más abajo, pero fíjense cómo los patrones se repiten, como cuando cae el precio en retroceso no llega ni al 23.6 de Fibonacci, directamente se queda ahí un ratito en las primeras, ¿no? Ahí en el techito, como para después romper. Hace unas consolidaciones muy chiquitas, no son muy agresivas. Fíjense que los patrones se van repitiendo. Acá tenemos un dibujito, ¿no? Esta zona que está acá, muy parecida a esta otra que está acá, ¿no? Y obviamente esta chiquita que está acá también. Son fractales, ¿sí? Fíjense en acá también. Así que bueno, es probable, obviamente, esta caída que estamos viendo que tuvo acá los días anteriores, obviamente fue el dip para liquidar, para comprar más barato, porque las ballenas hacen eso, te asustan, y vos siempre, en vez de aprovechar, comprar más barato, vendés porque estás asustado y terminás perdiendo, ¿no? Lo que ganaste o inclusive lo que depositaste. Así que tengan cuidado. Cuando cae, vos sabés que esto, si estás en spot sobre todo, que es mejor que si estás en spot y sube y compraste acá arriba. Suponete que tenés la mala suerte, compraste acá arriba y cayó. Si vos compraste acá 100 unidades de lo que sea, 100 medias, vamos a ver, compraste por ejemplo 100 soldaditos y cae, ¿sí? No los vendas, vos tenés los 100 soldaditos, quizás uno más rengo que el otro, ¿no? Porque valen menos. Valen menos los 100 soldaditos, ¿sí? Pero acá podés comprar otros 100 de vuelta si podés, ¿sí? O unos 50. Si sigue cayendo, otros 50. Cuando suba, ya estás haciendo promedio. Y acá ya estás en ganancia, por más que estos 100 soldaditos valgan menos de lo que los compraste. Cuando rompa, después de algún pullback, podés empezar a sacar e ir buscando, obviamente, monedas estables o ir a otros proyectos. Pero mientras no vendas, ahí tenés la misma cantidad. Y si compraste acá, lo mismo pasó con Bitcoin, gente. En Bitcoin, obviamente, impulso y retroceso, pero llegó a estar acá, casi en los 12, en los 10, en los 16 estuvo. El que compró acá en 70, ¿se quería morir o no? Fíjate que ahora está prácticamente, el precio está por acá, casi en los 70, 66 y pico. Así que ya están llegando. Pero si fueron comprando escalonadamente y no vendieron con pérdida, porque se asustaron y pensaron que iba a ir a 5... Bueno, ya acá estás en ganancia si compraste acá. Obviamente no es lo mismo comprar, ¿no? Un ejemplo, no Bitcoin, no va a comprar 100 Bitcoin, no te alcanza, ¿no? Pero supongamos, no sé, 100, no sé, 100 soldaditos y acá te compras unos 20, unos 15, unos 10, unos 20, unos 15. Cuando estás acá, ya estás ganando, ¿sí? Y cuando pase, bueno, brindamos, ¿eh? Bien, gente, así que bueno, Bitcoin saludable por ahora en retroceso, tiene una velita, vamos a meternos dentro de, vamos a eliminar acá, a ver los dibujitos, ahí está, a ver, vamos a ver acá, bien, exactamente, a ver si puedo marcar acá la compresión,
Voy a agarrar la mechita para tenerla como guía, ¿sí? Pero es para tener una guía de que va hacia el alza, que retrocedió. Hice un bajito acá, obviamente estas son velas, ¿no? Lo que se ve en mecha, te ponen mucho más chiquitas. Ahí estamos, muchachos, dentro de Bitcoin en las velas horarias estamos comprimiendo el precio, es lo que más me gusta. Ahí vamos buscando zonitas, esperar a que rompa, ahí vamos, ¿sí? Así que bueno, por ahora, gente, está comprimido el precio en una zona donde tiene que reventar, está esperando seguramente algún par de noticias. Vamos a esperar para que rompa esa zonita o esta que está acá. Vamos a ver dónde se mete. Primero tiene que romper este alto, ¿no? Pero ahí estamos, dentro de una consolidación, compresión de temporalidades grandes, donde en M15 podemos empezar a ver movimientos muy chiquitos, ¿ven? Fíjense que Bitcoin suele hacer velas de golpe, ¿no? Fíjate, un par de velas de Bitcoin, ¿sí? Hacen lo que 100 moneditas, iba a decir, 100 velas hicieron horas o minutos anteriores. Por eso les digo que el 80%, el 80%, el precio está así. Y el 20, el 15 hace así, o así, ¿sí? Que son estas velas, ¿sí? Eso es para que tengan una pequeña idea de que también pueden buscar no solamente seguir la tendencia como dicen los libros y obviamente siempre a favor de la tendencia, pero no está mal tampoco buscar a favor de la tendencia y también consolidaciones que estén a favor de la tendencia. Por ejemplo, acá tenés una consolidación y podés buscar compras acá, compras acá, compras acá, compras acá. También ventas sabiendo que estás en contra de la tendencia alcista. Pero eso es lo que voy, ¿sí? Con los osciladores que te pueden ayudar. El número Phi, dice acá al revés, el número Phi de Fibonacci, ¿sí? Bien, vamos a eliminar esto. Así que bueno, por ahora tranqui, consolidación dentro de una consolidación. Y si marcamos un canalcito, acá tenemos un pequeño canal. El precio todavía no salió de esa zona y cuando salga se va a encontrar con otra consolidación mayor que era la anterior, para después ir a estos altos que son los que importan, estos vacíos electrónicos de dinero, donde está el money. El money está acá también, obviamente está en todos lados, pero sabemos que va a buscar y el precio recolecta, ¿sí? Va buscando las frutitas de las plantas y va así el precio, ¿sí? Dispara, ¿sí? Y va haciendo los movimientos de Wyckoff, de los famosos muchachos que inventaron los movimientos y algún que otro libro interesante que obviamente pasaron de moda, ¿no? Por los bots y todo lo que se fue agregando, pero ahí están las ondas de Elliott, ahí está Wyckoff, ahí está Fibonacci, que siguen existiendo, ¿bien? Bien, nos vamos a ¿dónde? Vámonos al índice. ¿Al índice de qué? Al índice del dólar. Ya. Escucha, sale bien, sí, ¿no? Vamos a la lista roja, me voy a ir al índice a ver qué pasó hoy con el índice del dólar, muy interesante para ver. Bueno, ahí seguimos, con el índice, estamos en velas de 15, me voy a ir a velas diarias. Gigantes. Después de esto me tomo un mate, bien, acá estamos. Índice, consolidación gigante de velas diarias. Obviamente, vos cuando te metes acá adentro es una tendencia alcista, bajista. Pero para el que hace swing, sabemos que esta es una pequeña consolidación, más que pequeña, de un par de días, semanas donde hizo alguna que otra fallita, trampita, pero está ahí dentro. Inclusive podemos marcar estas zonas, también ya hay un par de toques ahí, ¿sí? Y últimamente estamos viendo una caída. Cuando vayamos a las velas diarias, dentro de las velas, estamos viendo que el precio está tratando de venir a buscar quizás esta otra zona, ¿sí? Vamos a ver si llega. Si llega, obviamente podemos buscar en contra del dólar, con cualquier par donde el dólar esté como, se acuerdan que el dólar está adelante o atrás, ¿sí? Como base o como cotización, ¿sí? Euro dólar, dólar yen, ¿sí? Según como esté, podés buscar. Si cae el índice, podés buscar que en contra del dólar. Si sube, podés buscar a favor. Un ejemplo, un tip, ¿no? Bien, o tampoco tiene que ser así, ¿no? Podés buscar según tu gestión y tu estrategia. Vamos a meternos dentro. ¿De qué? De las velitas diarias. Bien, vamos con el zoom de Planeta Pepe. Así que vamos a pasar un buen momento en el Planeta Pepe un ratito. Vamos a ver si hoy se nos da la chance de hacer alguna operación. El bot ya está funcionando, uno de los bots que puse. Ahí estamos, bueno, fíjate que ya estamos cerquita, muy cerquita de llegar a esta zona de piso ahí. A ver si no me sale ahí, a ver ahí. Y ya está por tocar, ¿sí? Obviamente estamos ya hace 4 minutos dentro de la sesión de Nueva York, incluso de Londres, ¿sí? Ya comenzó Nueva York, ahí estamos con la velita, vimos las fundamentales, ahora minutos tenemos alguna, vamos a ir a velas horarias, esto viene en caída, ahí ya empezamos a ver la tendencia bajista de la vela diaria, ¿no? Fíjense en impulsos y retrocesos, va rompiendo lo que le llaman vos, los amigos ahí, ¿sí? Ahí va rompiendo, va rompiendo, va rompiendo, y ya empieza a hacer acá como un nido carancho, hay una consolidación para ver si va para arriba, para buscar
buscar este alto o si decide buscar esta zona que es la que les marqué, ¿sí? Por ahora estamos encerrados en zonas muy cercanas, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos, muchachos. A ver el oro cómo anda. El oro era una nave espacial, era. A ver si hay algún Pepe. Me voy a tomar un mate, miren. Quiero saber la frecuencia de tu amor, sintonizarte. Si quieren alguna canción me avisan, ¿Saben cómo la tiramos? La tiramos como no sé, carne al asador, gente, a pasarla bien con buena música, a disfrutar un buen momento. Acuérdense que la idea es ayudarnos entre todos. A mí me gusta ayudar, lo que sé, si a alguien le sirve que lo agarre, bienvenido sea. Y obviamente no está mal gracia cada tanto, ¿no? Tampoco necesito que me alaben, no, eso no. Pasarla bien, ¿sí? Un rato, enseñar si ustedes tienen alguna técnica, alguna cosita que quieren compartir con otros pepes, ¿sí? Algún día les voy a contar bien la historia de los pepes, ¿sí? Cómo es, ¿sí? Pero bueno, en general los pepes somos traders comunes, retail, comerciantes que no movemos el mercado. ¿Quién no, vos no conoces el que está del otro lado? A vos te digo. ¿No conoces un pepe? Yo conozco varios pepe. O por la tele, o algún vecino, algún pepe. Bueno, somos esos pepe. Obviamente no somos iguales, hay algunos más gorditos que otros, ¿no? Pero somos los retails, los comerciantes comunes que vamos y operamos y que no movemos el mercado. Y que nos va mal cuando la creemos y nos va mal cuando sobreoperamos. Y cuando no respetamos la gestión. ¿Por qué? Porque no existe ningún santo grial, gente. Yo siempre jodo con eso. Inclusive hice un video del santo grial. No existe, ¿sí? Sí, obviamente la palabra sí. Y se acerca mucho el pequeño santo grial, que es el que yo les comparto, que es gestión de riesgo y psicología. Hacemos mucho psicotrading, así que eso ayuda a alguna buena gestión. Y después, si se cruza una media móvil y te querés meter, metete, ¿sí? Obviamente tenés que tener tu estrategia, tenés que tener un poco de idea de estructura de mercado, pero tampoco tenés que ser, ¿no?, fanático de meterte a todos los cursos, ¿eh? ¿Por qué? Porque simplemente te pueden ayudar, nada más. Después, fíjate que todos los que hacen cursos van a hacer otro y van a hacer otro y viven de curso en curso y nunca terminan siendo rentables. Es la verdad, ¿o no? ¿Sí? Un día fuiste rentable, un mes, pero te puedo asegurar que con el tiempo no, porque no te mantenés en el tiempo con tu cabeza y con tu gestión, ¿sí? Que es lo más difícil, actualizarse al mercado, respetarlo. Cuando te va bien una semana, 2 o 2 meses, no te creas el Messi del trading, porque de un día para otro pasás a ser el peor de todos. Entonces, mantenete y trata de que en el tiempo lo ganado sea superior a lo perdido, es lo más importante, ¿sí? Pero bueno, basta de psico, eso lo dejamos para otro día. Estoy compartiendo unos videos, gente, gratis, todo gratis, que les puede interesar para el que no sabe y para el que sabe, de análisis técnico, ¿sí? Están interesantes. Obviamente no son videos que subí editados con una edición bárbara que los pude ajustar, borrar, no. Fueron en vivo, que los hice en una plataforma que me invitaron. Hice en varios días como 14, 15 videos explicando análisis técnico. Y bueno, ahí comparto tal cual sale, ¿no? Obviamente un poco de tartamudez cada tanto, un ta, parece una ametralladora el tipo hablando. Pero bueno, están en vivo y ahí sale todo, ¿sí? Con la carne en el asador, lo que es Fibonacci, los altos, los bajos, divergencias, convergencias, osciladores, tendenciales, las velas gestadas, que está muy bueno, obviamente lo que son los tipos de validaciones. Ahí está todo, vayan viéndolos de a poquito, yo los voy compartiendo, ¿sí? Si querés que veamos algo más, Fibonacci, si les gusta, de arriba abajo y de abajo arriba, ¿bien? Escuchá. Che, me voy a tomar un mate, a ver si hay algún Pepe acá para... Hola Rodrigo, ¿cómo va? Espero que estés bien. ¿De dónde sos, genio? Grande esa manito roja, impresionante, gracias por saludar, muchas gracias, genio, muchas gracias, la idea es pasarla bien. Buenos días, Pepitos, ¿cómo están? ¿Cómo le va, señor? Bien, acá estamos, gracias por sumarte, gente. Disculpen, no hago publicidad y la gente no se entera que estamos en vivo, pero ¿por qué? Yo les explico por qué no hago publicidad de que sí o sí todos los días estamos, porque me suele pasar de que estoy operando. Yo antes de hacer el vivo estoy operando y hay veces que no puedo hacerlo porque estoy con alguna operación abierta tirando intradía scalping, sobre todo scalping, y me quedo, obviamente tengo que llenar la heladera, ¿no? Si no, no me alcanza para vivir. Entonces la idea obviamente es, estoy en vivo, termino y si puedo hago el vivo. Ustedes saben que a la mañana puede haber un vivo, yo lo comparto por Telegram y alguna que otra red, pero ustedes saben, si me acompañan bárbaro, estamos todos los días acá. Seguramente de noche voy a tener más tiempo para subir
a la sesión de Tokio, pero ahí ya vamos a operar en vivo, pero en vez de Forex vamos a tirarnos a operar las criptomonedas. ¿Quieren? Tengo algunas técnicas interesantes para ver cómo queman, a ver quién quema más rápido la cuenta, si les gusta, ¿eh? Buenos días. ¡Oh! ¿Qué haces? ¿Cómo le va, señor? El genio de las criptomonedas. Síganlo, amigos, a Crypto Bernie, ¿eh? Un genio, ¿eh? ¿Cómo le va, señor? Espero que bien. Duro, ¿no? Duro como rulo estatua estamos acá. Firme como rulo estatua. ¿Cómo andás? Pedime una canción, aguante Crypto Bernie, ¿eh? Gracias, amigo, por estar un rato. Espero que te sumes seguido, ¿eh? Estaría bueno que cada tanto te subes al vivo para hablar un poco de, ¿no?, de algún proyecto que otro que te interese para compartir. Estaría buenísimo, si querés, como yo puedo sumarme al tuyo cada tanto también, ¿eh? Así que gracias por estar un rato, te lo agradezco. Lo que le decía a los chicos, no hago publicidad, entonces la gente no se entera, pero ustedes, si pueden hacer que la gente se sume. En su momento intenté hacerlo, pero dije no puedo ir en contra de la marea. Acá sabemos que muchas veces siguen a los garca, a los chanda, ¿no? Pero bueno, nosotros somos así, el que nos quiere seguir cuesta un poco porque el algoritmo muchas veces no es tan bueno con los que hacemos las cosas, me parece bien, ¿no? Pero no pasa nada, igual estamos re bien, gracias a YouTube, gracias a las redes por permitirnos y no pagar nada al hacerlos vivos, ¿no? Así que muchas gracias, YouTube, y estoy pasando música. Sé que no se puede, pero tampoco cobro nada por los videos, así que yo quiero pasar un buen momento, nada más. Y si a ustedes les sirve, bienvenido sea, ¿eh? Vamos, sos un duro, muchas gracias. Vos también, genio. Gracias, campeón de los campeones. Estábamos ahí en la otra plataforma, ¿eh? Vos seguís firme, ¿no? Yo dejé un poco por esas cositas que te comenté por audio, pero bien ahí, ¿eh? Síganlo igual en YouTube también al amigo, es un genio, sabe muchísimo de todo, ¿sí? De proyectos. ¿Quieren que les vaya bien en algún proyecto? Bueno, ahí está el amigo, ¿sí? Lo podemos invitar a ver si no podemos meternos nosotros también en algún proyecto que el amigo haya visto, ¿no? Sabe mucho y esa gente hay que aprovecharla, sobre todo gente transparente, buena, que hace las cosas muy bien, así que ahí lo felicito, ¿eh? Gracias, amigo. ¿Cómo andás, Pepe Gatillo? ¿Qué haces tanto tiempo? Pensé que habías desaparecido. ¿Estás ahí en Chile todavía o te venís para acá, para Argentina? Aguante, Pepe Gatillo, qué grande, ¿eh? ¿Y cómo va todo? Gracias por saludar, ¿eh? El oro sigue subiendo. Tren al sur, dale, ahí te lo pongo. ¿Cómo que no? Si cobráramos los videos no te lo puedo poner, pero como no cobro los videos, ¿no? Obviamente sabés cómo no. Así que no hay problema. Bien, noticias en 5 minutos, Euro. Muchas gracias por avisar, amigo. Así que bueno, sigo con lo mío y si se suma algún otro Pepe me avisan. Si tienen algún amigo que está sentado viendo un video en TikTok o en algún lado aburrido, decirle, loco, metete acá que estamos todos los días con música, ¿o no? Vamos, díganle, amigos, súmense. Y esa es la idea, súmense a Telegram también, ¿sí? Participen. Y bueno, y ahí gracias al amigo Bernie por saludarnos. Tiene un canal, sabe mucho gente, ¿eh? Aprovechen este tipo de gente que sabe mucho de, sobre todo lo que es proyectos en criptomonedas y de blockchain, de todo, ¿sabes? ¿Sí? No sé si sabe preparar mate como yo acá en Argentina, pero sabe de todo, ¿eh? Abrazo, Bernie, y gracias, Pepe Gatillo, ¿eh? Escuchá. Bien, gente, nos vamos a la gráfica. Obviamente, muchas gracias a los Pepes que suelen ver los videos. Yo no sé cómo hacen para verlo, tremendo. Pero bueno, se suman vistas de videos en vivo que los va viendo los Pepes a la tarde en diferido porque seguramente trabajan a la mañana, ¿no? Y eso se los agradezco mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque... ahí bajo un poquito. ¿Por qué? Porque de una u otra forma me ayudan a mí al ver que alguien te está viendo, ¿no? Y eso se los agradezco porque no te dicen nada. Lo que sí está bueno que metan algún comentario, muchachos, vamos. En los videos que uno va subiendo abajo, comenten, si los ven, no pasa nada ahí. Pero gracias por ver los videos, ¿sí? Los videos que están en vivo, obviamente quedan, no se borran, quedan ahí en diferido, lo ven los fines de semana o a la tarde o en algún momento ven algo y eso se los agradezco. ¿Se acuerdan hace un año atrás? 3 horas hacíamos en vivo, una locura. Ahora frenamos un poco eso, pero bueno, ahí estamos, porque era ver un Titanic todos los días con un final distinto. En un momento lo llevó a DiCaprio un ovni, ¿se acuerdan? Tremendo era. Pero bueno, ahí vamos. Nos vamos a la gráfica, gente. Ya vimos, a ver qué queda de las fundamentales. ¡Opa! No lo soñé
Escuchá de fondo. Si esto no te gusta, y no sé. y vas corriendo a la deriva. Calendario. 18 minutos, gente. Bueno, vamos a ver si vemos la fundamental. Vamos a ver decisiones del Banco Central. Vamos a ver cómo está el bot también. Vamos a ver si el bot está haciendo algo. El bot de El Hombre Araña. De la telaraña. A ver si está haciendo algo, si no está haciendo nada. Lo vamos a ver en un rato. Si cerró, si no cerró. Ya lo vamos a estar viendo en un segundito, ¿sí? Así que eso es lo que importa. Bien, nos vamos. ¿A dónde nos vamos? ¿Saben a dónde? ¿A que no saben? Escucha esto. Escucha esto y nos vamos. Nos vamos al MT4 a ver, como siempre, lo que les enseño a todos, que lo traje yo aquí a este lugar para compartir con todos los pepes. La fuerza de la moneda, gente, ¿sí? En distintas versiones. Ya hace 4 años, 5 que venimos con la fuerza de la moneda a full, ¿eh? Escucha. No te gusta y la verdad no tenés sangre de rockero y capaz que tenés que hacer un paso al costado, ¿eh? Vamos gente, si te gusta la música acá estás conmigo, ¿eh? Encima soy músico, así que si querés podemos hacer un día algún vivo pero tocando, ¿no? No estaría mal. Juntamos dos o tres más y armamos una bandita de Planeta Pepe, ¿eh? Es muy curioso. Bien, fuerza de la moneda, gente. Vamos a ver un poquito. Primero déjenme ver, a ver cómo está el oro, si hizo o no operaciones. ¿Qué hizo acá esto? A ver, déjame ampliar. Sí, señores, ya hizo operaciones. A ver qué hizo, si hizo compras o ventas. Sí, mirá vos, ya me hizo ahí algunos dolaritos. Déjenme. A ver, ¿qué es? Sí, señores, ya cerramos en positivo un par de operaciones. Así que bueno, por ahora vamos en ganancia. Falta que nosotros metamos ahí algo. No sé si sacarlo ahora que se acercan las fundamentales, porque esto se puede ir en contra. Pero tenemos un bot de compras y un bot de ventas con respecto a lo que tiene que ver con qué. Con el oro, ¿sí? Pero bueno, por ahora vamos a ver la fuerza de la moneda, a ver si encontramos alguna monedita, alguna divisa, le llamo las moneditas, ¿no? ¿No? Que sea saludable para meternos. Igualmente, no tendríamos que meternos porque a minutos tenemos un par de fundamentales entre la eurozona y el dólar, así que yo les diría que esperemos. Sí voy a programar el bot, a ver qué pasa seguramente. A ver el horario. Vamos a ver acá. ¿Qué es esto? Ah, mirá, y acá vamos en positivo con el oro también, está bien, vamos en positivo porque obviamente es el bot que lo estamos viendo acá, que son estos que están acá, ¿sí? Ahí los dejamos, Así que bueno, ahí vamos en positivo con el oro. Lo dejo un ratito. Vamos a buscar lo que siempre buscamos. Vamos a ir a pescar si es que podemos, respetando el mercado, dándole gracias al mercado. Dólar australiano fuerte, gente. El dólar yankee está tirando a no tan fuerte. Imagínense las ondas de Elliot en temporadas grandes. Podemos buscar en contra del euro, en contra del dólar. Pero, ¿qué es lo que pasa, gente? Lo que les digo, si usamos la cabeza, ¿vale la pena ya meterte? ¿Por qué te pensás que yo me meto antes de la sesión de Nueva York? Por las fundamentales, lo que sea, pero no hay tanto, ¿no?, movimiento exagerado hacia arriba o hacia abajo, como suele suceder en Nueva York, que está buenísimo porque es la zona, miren, la zona más líquida. Miren, les voy a mostrar algo acá. Pero, ¿qué pasa con la zona más líquida? ¿Qué es lo que pasa? A ver si podemos pasar acá. Les voy a mostrar algo que capaz que les gusta, ¿Eso qué? No, esto no. Acá, miren.
Fíjense, ven esta montañita, estamos dentro de la estación de Nueva York, estamos con un pedacito que queda de Londres, comenzando Nueva York, y esta montaña alcista es la zona donde hay más liquidez para operar. Está bueno, está recontra bueno. Yo opero esta zona azul, más o menos por acá, ¿sí? Para estar más tranqui, pero esta zona está buena. Lo que la mata esta zona son las fundamentales, donde si vos hiciste una compra con un TP de 2 a 1, 3 a 1 o lo que sea, muchas veces se te va en contra por la fundamental para después irse a Ford. Por eso les digo, tengan cuidado con las fundamentales, ¿sí? Esta zonita es la más favorable. Y Tokio y lo que es sesión de Sydney, que es esa que está ahí, la azulcita, no se mueve nada. Por eso seguramente, sí, obviamente se mueve, pero comparado con Nueva York y la mezcla con Londres, nada que ver. Por eso les digo que de noche buscaremos cripto seguramente para buscar lo que tiene que ver con sesión de Tokio, ¿sí? Operar. Así que bueno, nos vamos a dónde, muchachos. Ahora sí, al MT4 o MT5, el que quieran. Escuchá, escuchá. Fácil para el gatillo. Atrapó un beso bien hecho. Con ojos al rojo vivo. Bien, acá estamos viendo tendencias, ¿sí? Tendencias alcista, bajista. Si quieren aprender, gente, vayan viendo los videos que voy compartiendo. Esos videos que se llama La Escuelita de Planeta Pepe, vayan viéndolos, háganme caso, interesantes, ¿sí? ¿Para qué? Para que ustedes puedan de una u otra forma ir entendiendo un poquito algo que quizás le costó tanto a los que estamos hace mucho tiempo y de un día para otro empezás a entender y entender un poquito más. Lo único que tiene es que cuando abrís una puerta te encontrás con que hay 1.000.000 de puertas, ¿sí? Por eso le digo que muchas veces cuando no estudias nada, te pensás que te la sabes hasta que empezás a estudiar y te das cuenta que no sabes nada, ¿sí? Porque esa es la realidad muchas veces. Pero bueno, gente, vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con las fuerzas de la moneda, como les digo siempre. Vamos a chequear acá si tengo la oportunidad de ver ahí, a ver si se carga acá lo que es este histograma de información de oscilaciones. Un segundito a ver si se carga. Por ahora tenemos lo que es el euro débil. Pero ¿qué pasa? Ya estamos a pasito, gente. Ahí cerca de las fundamentales, Esa es mi ciudad. Casi ya no soy. Quieren que analicemos algún par, me avisan. Si yo por ahora estoy esperando, obviamente. Somos locos, pero no comemos vidrio, ¿no? Que pase la fundamental, a ver. Vamos a ver. Obviamente muchas veces no mueve nada, ¿no? Pero ahí estamos. A ver si podemos. A ver un segundito acá. Hola, buenas noches. 13 minutos. 13 minutos para la nueva petición de subsidio por desempleo, ¿sí? Tiene que estar por debajo para ser positivo. ¿Por qué? Porque mientras menos empleos se necesita, algo dice, menos peticiones, perdón, de subsidio por desempleo hay, quiere decir que está siendo un poco mejor, ¿sí? 6 minutos quedan, gente, para la fundamental. Vamos a ver si la vemos en vivo. Vamos a ver si no la ponemos. En el caso de que me la toque, voy a tener un stop y que me lo toque. Igualmente no pasa nada. Ya sacamos algo con el oro, con el bot del oro. Me voy a ir al eurodólar a ver si lo encontramos acá rapidito. No, eurodólar, ¿dónde estamos acá? Eso va en positivo, no me interesa. Eurodólar, acá. Esto que le pasa a actualizar. Mirá vos, la cantidad de botoncitos que ven acá son indicadores que fui creando con distintos tipos de, ¿no?, de estructuras que va tomando, de sobrecompras, sobreventas, ¿sí?, agotamientos, volatilidad. Ahí está, ¿sí? Para tenerlo como guía, ¿no? Si los hice, los pongo, obviamente. Los creo, son customizados, ¿sí? A ver si. Ve la luna en la ventana. Dice no, este no, acá. Se acurruca por ahí. A ver si llego a poner alguna. Opa, le faltan las velas esto, a ver, actualizar ahí. Quedándose dormido. Bueno, ya estamos dentro de la zona
13:30 me parece, ¿eh? un tren para Katmandú. Expiración cada 5 segundos, por favor. Vamos a poner el otaje chiquito hoy. La semana que viene o la próxima ya vamos a arrancar más a full, ¿sí, gente? Estoy todavía en unas un descansito que tomé del año anterior, ¿no? A ver ahí. Stop bien cortito, sí señor. Bueno, ahí lo dejo, a ver qué pasa. Bien, ahí está. A ver si lo toma, a ver si puse bien. Estamos a 5 minutos de una Fundamentalation, ¿sí? Vamos a poner velas de 1 minuto. Así que me permite el mercado. Acá les falta información, pero no es culpa del broker, es culpa mía que cuando hago backtesting hago algunos injertos. Y bueno, ahí está. Bueno, ahí estamos. No importa que falte información, ahí se nota. En su marcha, su destino. Ya estamos cerquita, gente, ¿eh? Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Está buscando. Le voy a poner una canción al amigo que me pidió Tren al Sur, ¿sí? A ver si la encontramos acá. Mientras, como para disfrutar la fundamental. Obviamente no se imaginen que esto va a ser 100 pips. Seguramente puede hacer 20, 15 o quizás hace la trampita para arriba, para abajo. Nos saca a nosotros con stop y se va. No pasa nada. Acá estamos. Y obviamente voy a dejar acá como sigue el oro. Acá que ya cerró en positivo. Un par, ven acá, ya cerró en positivo un par de operaciones. Este bot que armé, que le puse telaraña. Así que ahí está. Inclusive lo puedo apagar para que pase la fundamental. Pero lo voy a dejar por si hace algunos movimientos bruscos que a mí me interesaría para probarlo. A ver qué hace, ¿sí? Pero bueno, por ahora estamos con ese. El euro dólar está acá en 1 minuto. Voy a actualizar a ver si se cargan las velitas esas que faltan. A ver ahí. Bueno, lo dejamos ahí. Si no, lo paso a 5 minutos. Y les voy a regalar a los amigos acá un poquito de una canción que me pidió uno de los Pepes. Obviamente si la regalo al amigo que la disfrute y después le podemos tirar alguna otra, ¿eh? A ver si... Escucha esto, ¿eh? 1, 2 y 3. Ahí tenemos. Estaremos dentro de la fundamental con esta canción, gente, ¿sí? Ahí va, ¿eh? Escucha. 1, 2. Uy, se escucha malísimo, ¿eh? A ver. Vamos a ver si escuchamos un poquito mejor calidad. A ver. Claro, ¿sabes qué, no? A ver, aquí. A ver, esta se escucha un poquito mejor. Ahí está. Vamos de vuelta. Bueno, un poquito mejor el sonido, le cambian un poquito le difieren un poquito lo que es la frecuencia de las notas, dice el amigo, pero quedan algunos, mira, este también, se escuchan no tan bien, pero bueno, ahí estamos, bien. Bueno, esperando, gente, acá estamos esperando, podemos llamar a Pepe Mila en un rato para que salude. Obviamente recuerden que acá vivimos en el planeta Pepe por un tiempo y después nos volvemos a la Tierra, cada uno con lo suyo, y pasar un buen momento, esa es la idea. Grupo chileno este, gente, ¿eh? Tiene un par de temas lindos, ¿eh? Estrechez. ¿Te acuerdas de ese? Estrechez mi corazón. Corazón. Este es otro, ¿no? ¿Canto bien o no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, voy a marcar algo interesante que traje. A ver cómo andan acá. Me gustan mucho estas sonitas. Obviamente que no sirven de nada, ¿no? Viajando en este tren al sur. A ver si va hasta esa zona. Obviamente no, porque es una fundamental. Las fundamentales no respetan nada. Vos podés tener acá una zona de soporte o una zona de resistencia. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué, no? Flores y mil animales que me dicen bienvenido al sur. Comenzamos la fundamental, gente, ¿eh? Ya se viene, ¿eh? Vamos a sacar este lío de dibujitos. Ahí está. Estar solito porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar.
Dentro y hondo. Alegrías del corazón, respirar. Bueno, si toca el stop, que lo toque, no pasa nada, es muy poquito el stop, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver si es que la activa. ¿Está bien esto? Ya lo veo, se me ha pasado muchas veces. Ahí estamos, dentro, ¿eh? Creo yo, ¿eh? A ver, ahí está, sí, digo, no la tomó. Vamos a ver si se mueve el mercado. Capaz que no hace nada. También suele hacer muchas trampas y obviamente que cuando lo operás manual, fuiste, ¿eh? Viajando en ese tren. Se nos puede llegar a trabar la plataforma, ¿eh? Es normal, gente, ¿eh? Ahí va, mira, ahí salió, nada despegó todavía, nada, ahí está, a mí se me apagó el bot y no hizo nada, ¿ven? Obviamente, vos decís, esa era la fundamental, y en este caso pasó así, pero muchas veces te hace una vela tremenda, lo hemos visto en vivo y tengo videos operando una vela hasta allá, ¿sí? Pero esto no es nada, multiplicado por 10, hasta allá arriba, 100 pips, ¿sí? Tremendo, gente, 100, ¿sí? Pero te lo sacan, ¿sí? Y antes de eso, obviamente, hace pack, y te llevó todo a vos para después, ¿no? Obviamente. Por eso, el spread, el deslizamiento y todos los brokers, tenés que tener cuidado, ¿sí? Y cuando pones las operaciones suele pasar que no te las toma, y cuando vos vas a meter la tercera, la cuarta, porque no te la toma, ¿qué pasó? Decís vos, y te encontrás con las 5 operaciones en negativo a los 2 minutos, y ahí, que habían desaparecido. Decís, ¿qué pasó? Si yo al final no me las tomó, por eso le digo, siempre respeten y esperen, ¿sí? No porque puse el bot nada más. Ahí está, y no pasó nada, no me pasó nada. Bien. Así que bueno, a ver qué hora es. A ver si podemos buscar alguna entradita. Podemos operar con un lotaje chiquito para tratar de ganar. Pero si perdemos, perder por debajo de lo que el oro nos dio hasta ahora, ¿sí? En ganancias, ¿sí? El oro nos dio en ganancia y acaba de seguir habiendo un par de operaciones más. Seguramente cuando esto siga que suba, que baje, va cerrando parciales. Así que se puede poner en negativo, no me interesa. Tenemos compras, tenemos ventas, ahí está, ¿sí? Irá cerrando. Después yo de forma manual, porque seguramente no lo pongo en BPS, iré cerrando las operaciones, ¿no? De forma conveniente, ¿no? Escucha. Bien, acá hay un par de indicadores que voy a estar sorteando la próxima semana, ¿sí? Interesantes, ¿sí? Por las dudas les voy diciendo. Bien, ahora sí. A ver. Qué manera de caer la libra yen, dice el amigo ahí. Sí, tremendo lo que cayó la libra, ¿eh? En la madrugada ahora les tocará subir, ¿eh? Y sí, hay que ver, ¿eh? A ver qué pasa si sube, si no sube. ¿Sos fanático de operar el yen o no? Sí, calculo que sí. Yo soy fanático de meterme en todas, no sé por qué, soy así. Me meto en el yen, me meto en la libra, me meto en el peso argentino, me meto en el LECOP, no sé si lo conocés, vos sos de Chile, pero el LECOP y los patacones, y en Jujuy o no sé dónde, en La Rioja, no sé dónde, están por tirar otro que no me acuerdo el nombre, un nombre medio raro, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos, así que bueno. Hola amigo, hola, ¿cómo andás tanto tiempo? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué estás haciendo? Seguís a full, ¿no? Estás allá arriba en la luna, ¿no? ¿Cómo andás? ¿Bien? Espero que estés bien. Así que bueno, comentanos cómo estás. Espero que bien. A full con la... A ver, Pepe Chudemun. Bien, con la nave espacial y el cohete tirando para arriba. Muy bien, ¿eh? Espero que estés bien. A full tirando ahí, ¿sí? Tirando bomba para arriba, ¿eh? A ver. Estamos a full acá, ¿eh? Si quieren alguna canción me piden, ¿sí? A full. Bien. A ver, alguna canción que podamos compartirles a ustedes. Si pueden y si les gusta, me pueden ayudar con canciones, gente. Me gustan las canciones, pero siempre pongo las mismas porque son las que ya las he escuchado antes en los vivos. Pero no está mal compartir alguna canción, ¿sí? A ver si tenemos acá. ¿Dónde podemos encontrar alguna que tenga que ver con el rock and roll, ¿no? Nacional. Y tiramos acá enganchados. Enganchados del rock. Ah, mira. Para ustedes. Para todos ustedes, gente. A ver. No, esta quiero. Esta. Pero tampoco tengo ganas de parar.
Ah, no, este es Piti, ¿lo conocen? ¿Qué será de la vida del Piti, gente? El Piti Álvarez. Tengo ganas de hacer, si alguno se suma y les gusta, tengo ganas de noche de hablar de ovnis. Si a alguno le gusta, me avisa. De ovnis, de extraterrestre, de lo que está pasando, de Paravicini, de todo lo que está pasando, que soy fanático, me encanta. Igual o más que esto, gente, imagínense. Obviamente que no se los comparto porque van a decir que está chiflado, está con una nave, planeta Pepe, se quiere ir a otro planeta, está pirado el tipo, no. Créanme, gente, créanme que me encanta todo lo que tenga que ver con lo, no sé si paranormal, lo que no sabemos que hay, pero que hay, ¿sí? Y, no sé, muchas cosas que me están cerrando de Paravicini, de Nostradamus, no sé si tanto, pero sí de lo que está pasando en Argentina, muchas cosas, ¿sí? Interesantes que me gustan, obviamente, ¿no? Lo que tiene que ver con los muchachos que van en los platillos, ¿quiénes serán? No creo que todos sean chiquititos y grises, ¿no? Pero bueno, debe haber un tocazo de raza. Estamos para hablar. Si le gusta a alguno, me avisa y podemos hacer entre nosotros en vivo esas cositas. Y nos sumamos. Le pondríamos Planeta Pepe también, ¿o no? A ver, vamos a ver si podemos poner. Ahí está. Vamos a ver si les puedo compartir. Flores, casi sin pensar. Pasan las horas. Intoxicados. No tengo ganas. Nunca. A las 9. Quiero compartirles, a ver dónde está la canción, que me gusta mucho, y a ustedes seguramente también, pero acá está, yo sabía que estaba acá tirada, era compartírselas. Vamos a ver si encontramos alguna operación. ¿Se animan a decirme un par al azar? Créanme, un par, cualquiera, y lo buscamos por medio de la fuerza de la moneda, el que quieran, el que quieran, pero me lo tienen que decir ahora porque yo a las 11 me voy, quedan 24 minutos para hacer una operación cortita, ¿sí? Si quieren me avisan. Yo mientras tanto les regalo esta canción que se las quería poner recién, escuchen, antes y después. Antes y después. Ahora sí, vamos a ver si tenemos la oportunidad de por lo menos... buenos días, Fabián. ¿Cómo le va, señor? Espero que bien. ¿Cómo estás? ¿Y estás comiendo seguís comiendo esos platos tradicionales de tu país? Me gustan, me gustan mucho, Ya cuando estemos acá con el 1 a 1 en algún momento, no, me gustaría comprarlos. No, son interesantes ese tipo de platos, Todavía me quedó en la retina acá esa comida interesante, Yo me meto en el dólar. ¿Qué dice ahí? Dólar yen, dice ahí. JPI, ¿no? ¿Quisiste poner o no? Bien. A ver, bueno, mientras suma la música, gente, prepárense porque me tiro de cajón. A ver cómo va el oro acá. No hizo mucho, pero a ver si cerró ahí. Perdón, ahí no. En negativo estamos. Ah, no. Bien. El oro ya hizo lo suyo, así que me puedo tirar unos dolaritos chiquitos, no te digo la gran cosa, vamos tranqui con esta cuentita para no quemarla, ¿no? Pero va bien, eso es lo que estoy contento porque es una cuenta que arrancó chiquita y fue sumando en los vivos, cuando querés acordar, ya te alcanza para el asado, ¿sí? Y cuando querés acordar, te alcanza para llenar la heladera, decía el amigo. Y cuando querés acordar, wow, va acompaña, ¿no? Así que bueno, acá voy probando los bots, voy probando algunas cositas. Lo que sí me gustaría acá, el oro lo dejo, a ver si vamos a buscar, ¿qué es esto? Traje unas herramientas, hay una muy interesante, pero muy interesante. ¿Qué es esto? A ver si se las puedo compartir acá. Que me gusta mucho a mí me gusta mucho lo que tiene que ver con Fibonacci, muchísimo. Entonces combino lo que es Fibonacci con otros tipos de patrones y me cierra perfecto para las estrategias que voy tomando, ¿no? En mi caso no me baso mucho si hay un order block, si hay una zona de liquidez. Sí, está buenísimo, ¿no? Buenísimo para el que lo opera, pero en el caso mío no, ¿sí? Yo me tiro más a la oportunidad del momento y si se va en contra, aprovecho lo que se va en contra y si se me pone muy negativo, me le tiro obviamente con algún tipo de técnica para tratar de recuperar lo que voy perdiendo. Pero ojo, la palabra recuperar no significa de que porque voy perdiendo tengo que sí o sí recuperar, no, yo sé hasta dónde llego, ¿sí? Algún porcentaje, ¿bien? Así que bueno, vamos a ver, acá me metería en compras en el oro, no sé por qué, por más que vaya cayendo, a ver. Bueno, podemos darle una manito al bot o lo dejo, a ver, vamos a tirar acá. Si tengo la oportunidad de alguna manera acá de
Bueno, miren, el australiano está fuerte, gente. Podemos buscar australiano, podemos buscar el NZD como débil, podemos buscar como fuerte el yen, si quieren el yen con el dólar, por ejemplo. En este momento el dólar está en caída. Dólar yen podemos buscar ventas. Habría que ver las otras. A ver acá. Ayuden, gente, vamos, tírenme un par, un par al azar me lo tienen que tirar, ahí redondito para buscar, el que quieran. Encuentro, a ver, eurodólar, dólar yen, dólar yen, a ver acá, euro. Bueno, el euro está débil. Lo que pasa es que se acercan fundamentales. A ver, euro out, un segundito. Quiero probar algo, por eso estoy con un indicador que me parece interesante. A ver el euro out. La otra vez, con el no me acuerdo en cuál me metí, estuve haciendo una técnica que se metió en contra y la sacamos en positivo. Euro out, a ver si está acá. No lo tengo acá, ¿eh? ¿Dónde estás, negro? Actualizar. Mirá cómo me sale en la gráfica, gente. Si le sale así la gráfica, salí corriendo. No, en mi caso, ¿por qué sale así? Les puedo explicar. Porque meto mano con los bots que voy armando. Soy metedor de mano y hago desastre con el historial de las velas japonesas, ¿sí? Y bueno, esto es lo que pasa. Pero bueno, igualmente sé que va para abajo, ¿no? Me gustaría ver el dibujo de esto. A ver, vamos a tener que buscar otro par. Si no, no me voy a poder meter, a ver. Qué lástima, che, esto. A ver si lo puedo ajustar acá un poquito. Qué lástima, che, esto. A ver. Libra yen. Pero no puede ser. A ver si encuentro acá. Libra yen. No me sale acá, a ver. Parece que faltaran pedazos de información, gente. Créanme que está, pero hay que bajar el historial de vuelta, ¿sí? Lo que pasa es que no prefiero dejarlo así porque si no, no puedo hacer los backtesting que hago con algunos bots que voy a ir probando al azar, ¿no? Nuestro gran... A ver, el dólar, el australiano, pero a todos les falta algo, ¿ven? Le falta un poquito. Esta está buena para compras también, pero le falta información ahí. Qué lástima, che. A ver, en 5 minutos, en 15, perdón, estamos en 15, ¿no? Bueno, compras para esta sensación térmica, ¿no? Ahí está, qué lindo para compras esta, ¿eh? A ver, habría que ver en otra temporalidad. Opa, ya subió mucho. ¿Qué hace la mayoría? ¿Y qué está esperando la mayoría? Obviamente, ¿no? Una ventaza, ¿no? Pero recuerden que está fuerte el australiano. Hay que ver, estoy viendo el pasado. Bueno, ya está llegando a zonas acá, gente. Esto está más para ventas a futuro que para compras. Pero nosotros, ¿me entienden lo que voy? Como hacemos scalping, muchas veces yo digo, bueno, en vez de esperar una venta, me busco una compra por lo menos hasta acá. Si sigue rompiendo, pero bueno, habría que esperar un poquito más porque ya subió mucho. Ojo, no te tenés que casar con la tendencia tampoco. No quiere decir que porque suba va a tener que retroceder porque llegó a zonas de resistencia o de oferta acá, que obviamente estás vendiendo más caro que acá abajo, ¿no? A lo que voy, estarías comprando un poco más caro que acá abajo también, viceversa, a lo que voy. Entonces, no está mal irte en compras acá. ¿Puede retroceder? Sí. Yo no sé si no me meto en una compra cortita y veo qué pasa. Cuanto mucho me voy, a ver, mira, operaciones, buy, le voy a poner muy poquito, gente, pero muy poquito, para después irme a favor. Ahí, si la toca, que la toque, ¿sí? Vamos a ver. Quiero que se actualice la gráfica acá, no puede ser, me faltan unos pedazos acá, parece que... Bien, no hablo más, gente, voy a poner música, a ver si alguno me escribió de los Pepes. Súmense, gente, por favor, si conocen otros Pepe, no hago publicidad, pero no Pepe, no personas comunes que estén sentadas, aburridas, díganle, venite acá lo de Pepe un rato, sí, que estamos acá cada tanto. La semana que viene y la próxima arrancamos a full todos los días como siempre. Recuerden que estuve unas mini vacaciones, que estoy todavía descansando un poco y trato de... Y bueno, veremos la próxima semana y la otra con los cambios de horario y muchas cositas. Vamos a meterle a full.
Y de noche vamos a estar también, vamos a cansar el mercado de tantos Pepe. Acuérdense, 3 Pepe locos somos, pero no importa. Lo que importa es que nos mantengamos en sintonía nosotros. Somos poquitos, no hago publicidad mucha, trato de hacerla, pero el algoritmo no me ayuda. Y dije, ya está, no puedo contra el algoritmo, pero sí puedo contra las ganas que tengo de pasar un buen momento, ¿sí? Esa es la idea, buena vibra, buena onda. Tratar de transmitirle lo mismo a ustedes y ustedes me tiran buena onda, ¿sí? El que me tire cosas negativas, afuera, dije el amigo. Todo positivo, ¿sí? Esa es la vida es hermosa, gente, ¿sí? Disfrútenla y esa es la idea, ¿sí? Buena onda. Le voy a empezar a meter de varios libros que leí y la experiencia, porque con los libros me doy cuenta que muchas cosas no son tal cual la cuenta el psicólogo o el trader, ¿no? Muchos ejemplos para que hagan y para que no hagan, pero con la forma intrínseca de cada uno de ustedes, ¿sí? Porque no es lo mismo mi cabeza que la tuya. La mía va, me parece que a 3000 revoluciones, ¿no? Capaz que la tuya va un poquito más despacio. Y esa es la idea, ¿sí? A ver, vamos a seguir acá, ¿sí? Bien, seguimos. Todo tranqui. Hola. Bien. A ver, acá estamos. De vuelta con la amiga Gladys. Dice, todo tranqui, amigo, dejé mi trabajo. Muy bien. Y ahora necesitas trabajo, vení, sumate acá. Y ya vivo del trading, cumpliendo mi sueño. Bueno, felicitaciones, disfrútalo a full. A ver. ¿Qué dice ahí? ¿Por qué se me traba esto? Ahí está. Cumpliendo mi sueño de a poco, estoy haciendo cursos. Buenísimo. De repostería, me decía. Un curso de tortas. Bueno, podés mandar unas tortitas acá a nosotros para comer, que pasamos hambre. Pasame la receta de la torta frita, por favor. Necesito la receta real de la torta frita, ¿sí? Pero bien hecha, porque me sale re mal. Y haciendo cursos para hacer mi propio... No me jodas que va a hacer birra. Lo que tengo, vos sabés que yo tengo eso en la cabeza, ¿sí? Obviamente que voy a tener que tener birra gratis, ¿no? Calculo. Así que bueno, y sí, dale con todo. Ese es el dólar americano contra la... Está bien. Che, ¿y el spread cómo anda ahí? ¿Cómo anda el spread, amigo, ahí? Porque otro amigo, me tiró de un par una idea que está buena, que yo ya la conocía, esa idea, pero el spread llega a las zonas de, obviamente, donde tenés que meter las órdenes. Es imposible. Un spread de 60 pips más o menos, en pares exóticos, tropicales y tradicionales, ¿sí? Como por ejemplo la corona suiza es... ¿Cuál es? Hay una que es tremenda. Bien, euro out, libra out, cayendo, en realidad todos los euros. Sí, exacto, lo que veíamos recién. Acá estoy, por ejemplo, a favor del australiano en contra del dólar. Vamos a ver si puedo meter con el euro, ¿sí? Ahí me dice Pepe Gatillo, los que dice ahí, y los yen. ¿Vos saben lo que me está pasando, gente? En un año, vieron que los Pepes que están en el planeta Pepe tenemos, el que comienza nuevo arranca con 200 años, por mes se le suman, ¿cuánto? 10 años. Bueno, yo tengo como 500 y pico de años, ¿no? Después hay que sacar la cuenta. Estoy perdiendo la vista, gente. Puede ser que sea, no sé, que es muy raro. Tremendo, estoy perdiendo la vista, gente. Es tremendo. Fui al médico, obviamente. Fui al odontólogo. No tenía ni idea el tipo, ¿viste? Y me dijo que era vidente porque tenía 2 dientes. Tremendo, me noqueó. Le pago eso fue en serio. Fui un día al odontólogo y le digo al odontólogo, mire, ¿cómo puedo hacer para tener los dientes un poco más blancos? A ver, me dice, sonreí. Que cuando me río, claro, tremendo, amarillo estaban. Digo, ¿cómo puedo hacer para ponerlo más blanco? Y me dice, me mira y me dice, corbata marrón. Bueno, listo, ya está, fuera. No, lo descarté, no me tomó en serio el tipo. Y bueno, con la vista lo mismo me está pasando. Te juro que tengo que hacer fuerza para ver. Tremendo, gente, tremendo, no sé lo que me ponen. Dólar, el mexicano. Bueno, bien. Ese es saladito, mirá que corre lindo ese loco, Ahí están a los tiros, para arriba y para abajo los mexicanos con el dólar, Libra dólar, después me dice Fabián, mi querido Mila andaba en las Islas Caimanes dejando todo el dinero del trading por allá. Sí, no, te digo la verdad, ¿sabés a qué playa fui? Que seguramente después se las comparto. No es cara, es accesible y estuvo buena el momento. Una playa que tengo acá 3 cuadras de estacionamiento, gente, muy cómoda, pasen sol que te morís, ¿viste? Pero bien, ahí está. Seguimos. Con 33 pip el spread es una cosa de loco, ¿sí? Y con 60,
65 es tremendo. Fíjate lo que es la corona suiza con, no me acuerdo si era con el dólar o con cuál era, es tremendo. Obviamente hace unos patrones que si no tuviera ese spread, ya está, vivís de esto, ¿no? Pero bueno. Che, esto a ver cómo sigue, a ver acá. Estoy viendo, bueno, acá no cerró, acá sigue. A ver cómo está la fuerza de la monedita. Tenemos, por un lado, el neozelandés que está fuerte, el australiano que está fuerte, como siempre, como siempre desde que lo empezamos a ver, ¿no? No cambió mucho. Sí, en temporadas chiquitas, como nosotros hacemos scalping, estamos viendo que en 1 minuto y en 5, gente, fuimos, ¿no? Tenemos que esperar un poquito hasta que se ajuste, pero sí podemos buscar la libra. Estoy viendo que está débil también, gente, la libra está débil, a ver si no nos vamos con otro. ¿Cuánto me queda a mí acá? Hoy me quedan 11 minutos. Hoy, bueno, se ve que no tengo ganas de meterme, ¿no? A ver, los meto los bots. Si quieren les comparto algún bot para que lo metan a operar, a ver cómo les va. En real, ¿no? Obviamente, porque en demo no sirve. Escucha esto, escucha. Esa. El dólar peso mexicano fue mi primer par de unos patrones hermosos. Toma. Muy bien, ¿Y cómo te fue, Y acá ando, amigo, haciendo unos chacalitos. El tipo hablaba, no, chacalito, dije, no sé, no tengo ni idea. Que tendríamos que estar con el amigo acá, con mi amigo, con el Raúl. Raulito. El Raulito. No sé qué estará haciendo el amigo. Hace mucho que no lo veo. Que no lo escucho, ¿no? Que no lo veo, ¿no? Hace mucho, no sé. Estaba vendiendo motos Harley Davidson, guarda, Bien, a ver. Le saqué mucho dinero. Muy bien. ¿A quién? ¿Al mercado? No, al amigo que estaba al lado cuando se iba al baño le revisaba la billetera y le sacaba un llanta, era el loco. Bien, acá estamos. Fíjense, el oro sigue ganando, Ahí vamos en positivo con el oro. Yo no moví un dedo, obviamente. Ahí va en ganancias. Pero me gustaría ver que dispare hacia arriba. A ver si podemos buscar esta orden. La voy a sacar ahora, una orden pendiente, obviamente. Es un buy stop con muy poquito. A ver si me puedo quedar un poquito más. Quiero hacer alguna operación, si el mercado me lo permite, obviamente. Se acercan fundamentales. A ver, déjame ver acá. Bueno, si esto sigue cayendo, más madera, Qué alegría los que estaban en ventas y se les fue en contra, ¿no? Que están rezando que caiga, ¿no? Escuchá. El oro, estamos hablando del oro, ¿no? Yo necesito que suba un par de criptos para poner también una casa de birras, Porque las estoy debiendo, las casas de birras. A ver si puedo encontrar de una u otra forma la monedita que están buscando. Chicos, ayúdenme. En 10-15 minutos quiero mostrarles cómo podemos hacer un par de pips. Si se va en contra lo saco. Pero ayúdenme a buscar, ¿sí? Que se complica un poquito por las fundamentales. Que lo que leíamos recién. Estamos rodeados de fundamentales. Ahora tenemos, mira vos, rueda de prensa del Banco Central. Y tenemos comparecencias de Powell. ¿Sí, gente? Obviamente la comparecencia también de la presidenta del Banco Central en el mismo horario. Son comparecencias, en el momento no se ve el movimiento, pero no puede. Así que ojo hoy, gente, ojo al piojo, ¿sí? Ojo al piojo, ¿bien? A ver. Che, Euroaud, a ver si me la busca acá. Mi corazón. Esta va a disparar para arriba en cualquier momento. Después de la caída, recuerden que llegó a una zona estructural que tendría que caer, pero como sabemos que está fuerte el australiano, seguramente capaz que no la respeta, puede hacer un retroceso con algún FIBO y después sigue subiendo, ¿sí? Pero me interesa el euro con el australiano, a ver si lo encuentro. No lo puedo encontrar acá. Obviamente tengo que ver el spread, porque acá me comen con el spread también, ¿eh? No es que...
Sí, ahí está. Bien, ahí está haciendo lo mismo. Mirá vos. Vamos a dar el ejemplo. Olvídense la gráfica, lo que falta. A ver si lo actualizo ahí. Voy a tener que cambiar de broker. A ver en 15 para ver un poquito. Actualizo. Bueno, falta mucha información acá. Tendría que retroceder a darle un besito acá a los puntos pivotos o a los números redondos. Pero, qué sé yo, gente, el australiano está fuerte. Fíjense que recién estábamos viendo que le dejé una orden pendiente y la saqué porque se fue para abajo y yo me tengo que ir en un rato. Pero en el AUD USD, que iba, en vez de ir hacia abajo como acá, busqué hacia arriba. Acá. A ver, déjenme ver esto. Bueno, aquí está, ¿ven? Esto es lo que les digo. Después de este rompimiento, ahí le voy a dejar una orden pendiente. No importa que falten velas atrás, a ver. En el pasado, me interesa lo que está pasando ahora. No estoy viendo la estructura, sino que estoy viendo el movimiento. Y acá le voy a meter muy poquito. Ojalá que la próxima vela, es para dar un ejemplo. Si la toca, la dejo abierta y después les compartiré como siempre la operación si es que no estoy en vivo, ¿no? Así que esa es la idea, gente. Voy a dejar una orden pendiente chiquita ahí, ¿sí? Muy por debajo. Inclusive me podría meter ahí. Lo que pasa es que puede empezar a hacer las zonas de Wyckoff, donde empieza la acumulación, ¿sí? En el caso del euro out, hacia abajo es la acumulación, donde hace el volumen de parada, que puede haber sido alguno de en caidita, frena, empieza a acumular, hace trampita y después se va para arriba. Pero por ahora yo voy siguiendo un poquito la fuerza de la moneda, el australiano, en esta pequeña temporalidad. Vamos a ver si cuando llega acá no le da por hacer un pullback, pero yo te lo puedo dejar. Dejo un stop acá arriba y hago por lo menos 1,5 a 1 en TP y en stop, ¿no? O un 2 a 1 o un 1 a 1, ¿sí? Obviamente que no es mi forma de operar esa, sino que mi forma es más ir haciendo operaciones a medida que voy viendo los movimientos, ¿sí? Vela a vela. Vengo de Binance, decía, no, ¿cómo es? De binaria, ¿sabés lo que aprendés ahí? Me habré quemado las pestañas, ¿no? Y alguna que otra cuentita también, ¿no? Bueno, ahí dejé la orden pendiente. Voy a ver con esta... esto me interesa mucho. ¿Por qué? Porque tiene que ver con Fibonacci muchísimo. Y tiene que ver... A ver si... Desde acá lo voy a poner. Ahí. Y tiene que ver... Obviamente con otros matemáticos. Me gusta mucho lo que es la matemática, ¿sí? Ahí agarro el nuevo... Ahí, a ver. Bueno, miren, voy a hacer esto, gente. Ahí marqué una zona. Da con lo que yo quiero. Está por encima. Obviamente, acá tendría que poner el TP, por ejemplo, con este indicador. Pero yo lo pondría por encima del número redondo o pagarme la mitad, ¿sí? En el caso de que toque. No quiere decir que tenga que caer. Todavía ni abrió la orden, ¿sí? Pero en el caso de que caiga... ¿Sí? Es eso. Y si sube, puedes meterte a favor de la subida o buscar un Fibonacci y tomar un poquito más arriba la venta, ¿sí? Le voy a cambiar el color acá al muchacho. No me gusta, el rojo me gusta, pero me gusta más el color. A ver ahí. Le voy a poner un color suavecito, a ver ahí. Bueno, voy a marcar una zona, voy a marcar esta zonita ahí, ahí está, y voy a marcar una segundo TP, supongamos, ¿no? Que está por debajo, a ver ahí. En el caso, después lo veremos más adelante, ¿no? No me abrió la orden todavía, pero es la idea, ¿sí? Si sube, puedo hacerlo, obviamente, con fractales que voy viendo, con triangulitos que se van formando, voy marcando zonas interesantes que les puede servir. A ver, ahí tenemos... Voy a sacar esto, ya no me interesa. Fuera. Ahí tengo esas zonas para ver. Me gustaría ver con la extensión de Fibonacci. A ver si con la extensión si llega ahí. ¿Dónde estamos? Retrocesos. A ver si el retro no me viene con la extensión. Sí, la puedo agregar yo a la extensión poniéndole en los números negativos. A ver ahí. Bien, no. A ver. Abanicos. ¿Se acuerdan de los Locomía? ¿Quién no escuchó los Locomía? Expansión. Ahí está, la voy a agregar. Ahí está. A ver ahí qué dice la expansión. Expansión.
Oh, pero esto, cualquier cosa puse acá. Esto no es la expansión, estos son canales. Esto es otra cosita. A ver acá. Falta music, ¿no? Bien, bueno, ahí está la zona. En el caso de que rompa, lo voy a dejar así. Voy a poner un stop chiquito por ahí. O en el caso de que estoy en vivo, no le pongo el stop, no. Voy haciendo las operaciones, se va en contra y termino ganando con otras operaciones, seguramente. O a favor. Pero bueno, voy viendo. Acá lo que voy a hacer es. ¿Por qué no me sale la expedición? A ver ahí. Tampoco. A ver si agrego un poquito acá. Ah, bien, voy a ver si puedo insertar de acá. Vivos. ¿Hay alguno acá interesante? Esta. Quiero poner esta. A ver, voy a agarrar de acá. Acá. Me fue la música, me parece. Pero, che. Lo puse mal, ¿vos podés creer? Bueno, a ver si, ¿por qué no me queda ahí? A ver. ¿Dónde estás, Fibo? Insertar. Ahí está. Obviamente que nunca lo usé acá, en esta plataforma. Está en amarillito, ¿no? Sí, lo he usado si está en amarillo. Utilizo el retroceso nada más. Y los tridentes cada tanto también. A ver acá. GAN, ni hablar. Y expansión acá, a ver. Tiki. Pero ¿por qué me queda fija ahí? A ver. Eso es lo que quiero hacer ahí. Pero voy a poder llevarlo hasta acá. ¡Vamos, nene! Ahí. Ahí. Pero, che. Ahí tengo un gatito hermoso que se me acaba de subir al corazón. Bájate un poquito más, se va a achicar más. Ahí, dale, bájate un poquito más. Sí, Fibonacci, miren, Fibo. Eso quería ver, ¿ven? Ahí les estoy mostrando, es la extensión de Fibonacci lo que marqué prácticamente. La primera zona que marco ahí, esto inclusive le faltaría ajustar un poquito más. A ver. Mira, fíjense en la zona que marqué. A ver, ahí un poquito más arriba. Bueno, ahí, por ahí. Hiroche, ahí está. Esa zona que marqué, el primer TP sería, por ejemplo, en el caso que caiga, ¿ven? Está en una zona interesante, ¿sí? Y acá está muy cerca de la otra, mira vos. Habría que ver de ajustar los numeritos. Pero bueno, TP1 y TP2 en caso de que caiga a favor. Pero está haciendo esto que le digo la consolidación. ¿Qué hora es? Oh, y yo ya me voy, gente. Bueno, pasamos un buen momento un rato, ¿sí? La idea es esa, súmense, gente. Somos poquitos. Siempre, firmes junto al pueblo, decía Crónica, y los tenían negros, los amigos. ¿Se acuerdan? El tipo estaba atento, estaba de vacaciones, está atento de todo, ¿no? A ver qué dice acá el amigo. Al que le saqué fue a Bitcoin comprando desde el 19 de agosto cuando estaba en 25. Wow, tremendo. Bueno, invítame a comer, aunque sea. ¿Sí? Mira, ahí va. Bueno, si sube, vamos a ver esto que hace. Si hace el cambio o no. Hasta esta zona altita que está acá, está por acá. Para después devolverse. ¿Sí? Por ahora tenemos esta orden pendiente. Porque estábamos a favor de una que está fuerte. Que puede estar descansando en este momento. Si nos ponemos a ver acá el australiano. Sí, está descansando en temporada chica. Pero en las grandes está con todo. ¿Sí? Entonces sabemos que puede, y el euro está ahí, no se puede esconder, está débil, ¿sí? Así que hay que esperar los retrocesos. Esos movimientos que estamos viendo como sube a favor del euro, no es que el euro está fuerte, es que está descansando el australiano y que en algún momento va a tomar, ¿no? Obviamente la carrera en contra, ¿sí? En contra a favor del australiano. Eso es lo que espero. Y en el caso de que jala orden, seguramente si pones TP y stop en zonas estratégicas, podés tomar los beneficios. Gente, a ver. Voy a llamar a Pepe Mila un segundito y me voy yendo. Pepe Mila, ¿estás ahí? A ver que les voy a decir algo y al final, bonito o feo. ¿Dónde estamos? ¿Estamos? Bueno. Ahí estamos. Bien, está gordito Pepe Mila. Tiene que salir a correr, me parece. Tengo que salir a correr, gente. Estoy en chanchito. Gente, bueno, me voy despidiendo. Falta music. Acá estuvimos charlando un rato. Buena música. Viendo algunas que otras cositas. Me voy con. A ver si tenemos acá. Me la escuchás. Para vos. Escuchá,
firme junto al pueblo. Gente, me voy, pero obviamente primero... Sumate, suscribite, compartí, no te cuesta nada dar una mano, haceme la gamba, te lo voy a agradecer, te voy a dar besitos en el cachete, genio. Del otro lado, si estás, compartilo con tus amigos, con tus familiares, y bueno, ¿sí? Si podés, compartilo, ¿sí? Pasamos un buen momento acá, tratamos de operar todos los días, hay excepciones como por ejemplo cuando hay fundamentales que esperamos y se nos pasa el tiempo, o tengo poco tiempo yo, pero igualmente vieron que hicimos un par de operaciones con el bot que estaba en el oro, y pusimos el de fundamentales para el euro dólar, que no abrió ninguna operación, así que bueno, ahí estamos, gente. ¿Qué les puedo decir? Gracias por estar, nos vemos próximamente. Chau. Bien, gente, nos vemos. Chao, un besito. Chau, 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 chau.